Todos los martes de 1 a 2 del mediodía, Fórum de Actualidad con Josep Pons. Muy buenos, buenísimos, espléndidos días, amigos y amigas, desde Barcelona, Gran Vía. Porque hoy es un día especial. Hoy realizamos una conexión, ni más ni menos, en exclusiva para toda España, a través de Gran Vía Radio, en esta fusión de Plusvalua Dones, la Universitat Europea de la Dona y esa conexión con Estrasburgo, con nuestras representantes. Nunca este país había estado tan bien representado en esta lucha por la igualdad de género. Gracias, Jordi Pérez, por darnos introducción. En la mesa del estudio tenemos la suerte de estar muy bien acompañados, inmejorablemente acompañados. A mi izquierda, el invitado lo entenderá, somos de una época que primero eran las damas, y esto no es ni mucho menos una expresión machista, no, es que nos educaron así, ¿no? Noelia Rodríguez, abogada, componente de Plusvalua Dones, que está haciendo una labor admirable. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además, líder de moda en Instagram. ¿Qué tal? Pues estupenda y muy bien acompañada y muy contenta de estar aquí. Muy bien, ahora vamos a conectar con Mireia, con estas dos grandes tops que están luchando y venciendo. Dos grandes luchadoras, exacto. Claro que sí. Y a mi derecha, bueno, pues una persona a la cual admiro profundamente, un gran empresario de éxito total y absoluto, lo cual en los tiempos que corren no es fácil. Y además con la forma que lo ha hecho él, desde abajo, sumando y sumando, no es aquello de heredarlo y aquí estoy. Porque esto de heredarlo y aquí estoy normalmente pasa lo contrario, ¿verdad? Más bien se va menos. Suele ocurrir. Señor Ernesto Poveda, empresario de éxito de una empresa IXA, que además tiene al consejo directivo con muchas componentes de género femenino, ¿no es así? Así es. Mayoritariamente. Talento femenino, con lo cual hay talento. Pues muy bien, efectivamente. Pues mire usted, en mi empresa, modestamente, debo decirle que pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, son mujeres, absolutamente. Y bueno, amigo Jordi, podemos conectar con Estrasburgo. Ya tenemos a Mireia y a Irene en Estrasburgo, representándonos con éxito total y absoluto, y nos van a explicar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están superando dificultades, cómo están ganando batallas, cómo están, como dice siempre Mireia, sumando y sumando. Buenos días, Mireia y Irene, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Muy bien. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a los que estáis en los estudios de Gran Vía Radio, a Josep Pons, a Noelia Rodríguez y a Ernesto Poveda. Pues Josep, es una maravilla, es una auténtica maravilla estar hoy aquí en directo desde los estudios de radio del Parlamento Europeo, transmitiendo aquí junto a vosotros, siempre sumando, como bien dices, porque es que lo que estamos haciendo es que estamos presentes en las jornadas internacionales del Parlamento Europeo. Estas jornadas internacionales del Parlamento Europeo, que empezaron ayer, lunes, y van a acabar el jueves. Son las últimas jornadas internacionales que se celebran en el Parlamento Europeo este curso. Ya las siguientes serán al volver de las vacaciones de verano. Muy bien. Bueno, es un privilegio, sin duda alguna, esta conexión en exclusiva a través de Gran Vía Radio desde Estrasburgo. Y bueno, ¿cómo os va? ¿Qué actividad veis? ¿Qué actitud hay de interés, de superación, de superar estos objetivos que evidentemente tenéis muy bien definidos y que todos conocemos, que en su base fundamental está en ayudar en la igualdad y en todos los sentidos, sin ningún tipo de exclusión, ¿no es así? Sí, exactamente, Josep. Mira, justamente ayer estuvimos presentes en el hemiciclo y se inauguraron las sesiones con un cambio de agenda, que de lo que se habló fue de la vulneración de los derechos humanos de mujeres y de las niñas. Posteriormente pasamos al tema de pobreza, que lo atamos, lo podemos ligar
al tema de la empresa y de la alta dirección. Ayrin precisamente nos puede hablar muy bien de todo lo que sucedió en esta inauguración. Sí, de hecho fue muy interesante porque al principio, al inicio de las sesiones y de las temáticas que ha comentado Mireia, lo que se estaba haciendo es presentando las diferentes temáticas que los diferentes eurodiputados querían traer a la mesa y se estaba votando, es decir, salía un eurodiputado, presentaba una temática y el resto votaba si estaban de acuerdo en tratar ese tema a lo largo de ese día o no. Y no solo eso, sino que además preguntaban, ¿quiere usted tratar este tema y además quiere una resolución o solo quiere tratar este tema? Y me llamó mucho la atención porque son unas jornadas que están muy vivas, es decir, hay unas temáticas ya planificadas desde el principio, pero hay otras que se aceptan o no se aceptan en esta ocasión un poco en función de las votaciones de los eurodiputados, y me llamó mucho la atención porque es algo que está como muy vivo, muy a la orden del día, ¿no? Que de hecho un poco simboliza, está relacionado un poquito con la forma del edificio del Parlamento Europeo, que es una forma semicircular. ¿Por qué es así? Pues precisamente porque el Parlamento Europeo lo que está es siempre al día, nunca se acaba, ¿no? Porque la sociedad va evolucionando y por lo tanto es como un círculo que no está acabado porque está siempre en evolución y siempre actualizado a la orden del día. Por lo tanto, las temáticas están muy vivas. Están vivas y estas votaciones, vuestra impresión personal, ¿cómo se decantan? ¿En qué sentido? ¿En sentido positivo? ¿Vamos avanzando? ¿O por cuestiones de tipo cultural, político, etcétera, están condicionadas y pensáis que todavía hay mucho por hacer? ¿Cuál es vuestra impresión? A ver, sí que hemos avanzado, Josep, y hemos avanzado mucho y se puso ayer de manifiesto en esta introducción, pero por otra parte también se puso de manifiesto y de forma reivindicativa el tema de que falta un larguísimo camino para avanzar y para ello lo que es más necesario es la unión de los países miembros. Piensa que hubo un cambio de agenda precisamente en lo que se refiere a esta inauguración con la vulneración de derechos humanos de mujeres y niñas. A esto lo que se viene a referir la Unión Europea, el Parlamento Europeo, es al tema del aborto, a la vulneración que ha habido en Estados Unidos. Desde aquí, desde el Parlamento Europeo, lo que se manifestó por una parte es que estamos hablando de derechos humanos, de derechos que están atentando contra la vida y el poder y el derecho de decisión de las mujeres y de las niñas, porque en realidad lo que se está haciendo con el tema del aborto es negar el acceso a una atención sanitaria, con lo cual en el fondo se deriva a una vulneración de la propia vida humana de la embarazada, ya que no todas las personas tienen recursos económicos para ir a otro país a efectuar un aborto. Por lo tanto, los países miembros, la gran mayoría de ellos, y ahí viene algo pues francamente curioso y bueno a manifestar cuando hay esta gran unión por parte de los países miembros, es que se está vulnerando, por una parte, el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo de la mujer. Se está tratando también, y se ha especificado así, de un atentado a la salud sexual y reproductiva, afectando de forma directa al empoderamiento y con grandísimos efectos y preocupantes socioeconómicos. Bueno, imaginaros a nivel de salud mental también, es decir, ayer estaban hablando del caso de una niña de 10 años en Estados Unidos que ha sido violada, que no le han dejado abortar en su estado, y se tiene que desplazar a Indiana, a otro estado desconocido, en otras condiciones, con otro entorno, y que probablemente en ese estado también se va a prohibir o se va a limitar el acceso al aborto. Entonces estamos hablando de salud mental, es decir, imaginaros para las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones, que tengan que de alguna manera vivir, ¿no? y llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad y atentar también un poco a todo lo que tiene que ver con la sanidad, ¿no? con toda la parte física a nivel sanitario. Es decir, que están tomando las decisiones, lo que también se visibilizó es que se están tomando las decisiones un grupo de personas, ¿no? Que explicaron que eran hombres de una edad bastante avanzada, que en el Tribunal Supremo de Estados Unidos están tomando decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, del cuerpo y la salud mental de las mujeres, porque lo que se está haciendo en un país del primer mundo es privar de la libertad de acción.
¿no? de la mitad de la población, o más de la mitad de la población. Correcto, daros cuenta de los datos que se pasaron, que es que estamos hablando de que un 60% de los embarazos en Estados Unidos acaban en aborto. El motivo real aún a día de hoy no lo sabemos, pero los datos son los que son. Entonces lo que se pone especial atención es en la atención sanitaria posparto, tratándose de que estamos hablando de un país de primer nivel, no de un país tercermundista. Este hecho, este grandísimo salto hacia atrás, pone en peligro también, de forma indirecta, ciertas realidades y Estado de Derecho del Estado democrático de la propia Unión Europea. Y lo que manifestaron la gran mayoría de países es que lo que ha hecho el tribunal, más allá de toda esta vulneración de derechos que os comentábamos, es que hombres del siglo pasado han decidido sobre las mujeres del presente siglo. Este titular es francamente a tener en cuenta, más cuando los diferentes partidos políticos y los diferentes países han estado de acuerdo. Se está equiparando al tema de el tener un derecho a las armas y, en cambio, en Estados Unidos el derecho a las mujeres ha sido vulnerado y completamente barrido. Es que, Mireia, esto que comentas, sí. Te quería decir que al final estamos dando como 4 pasos para adelante y con estas cosas damos 8 para atrás. ¿Cómo crees que esto también nos puede afectar desde el punto de vista de que es que tampoco vivimos todos en el mismo planeta y al final casi siempre somos como espejos, ¿no? Unos países de los otros. ¿Cómo crees que nos puede afectar esto a nivel...? Pues imaginaros si ha afectado hasta el punto de que el propio Parlamento Europeo ha inaugurado la última sesión del curso con este tema que no estaba ni previsto en la propia agenda. Por lo tanto, es para que todas las personas nos demos cuenta, porque es que aquí el tema del aborto no está afectando solo a niñas o a mujeres, sino que está afectando a todas las personas, a toda la sociedad, porque es que afecta a las familias, al entorno y a la situación económica. Y además es un tema que está fuera de la realidad. Esto se ha tomado una decisión en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero no está de alguna manera de espaldas a la pura realidad. El hecho de que no se permita, que no sea legal el aborto, no significa que no exista el aborto. Lo que va a pasar es que va a afectar a la salud de las madres, van a tener que ir al extranjero para abortar en situaciones médicas muy complicadas, y lo que se está haciendo es potenciar el aborto clandestino de mujeres que estarán en situaciones peligrosas. Por lo tanto, es algo que de alguna manera se ha iniciado en Estados Unidos. Hemos ido para atrás, claramente, Noelia, tienes toda la razón, y aquí en Europa también hay países que están de alguna manera limitando el acceso, ¿no? Es interesante también tener en cuenta que se ha tomado una decisión desde una perspectiva completamente andrógena, y lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva, porque es una perspectiva que no está centrada en la realidad. Hay muchas mujeres que están de alguna manera afectadas por esta situación, y que por lo tanto hay que atender esta realidad. No podemos estar de espaldas en un mundo teórico. Claro, ahora justamente, Noelia, nos preguntabas qué podemos hacer. Justamente tú, como vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, sabes que siempre hay pues el tema de las olas, de estas mareas, de cómo funciona, que esto podrías explicarlo para que las personas lo entendieran, pero la inauguración de ayer acabó precisamente, y Ernesto Poveda y Josep Pons pues habéis sido grandísimos líderes y referentes en el país, ayudando a que las mujeres entraran en las direcciones y en los puestos de trabajo. Es que acabó esta inauguración con que desde la Unión Europea se dictamina que no se puede excluir a la mitad de la población por todos estos efectos. Evidentemente, mira, Mireia y Aidín, Ernesto Poveda quiere intervenir y queremos escuchar su impresión al respecto de estos temas tan delicados y que plantean muchas preguntas y que sorprenden más, ¿no? Porque en Occidente a estas alturas estemos, digamos, con esta diversidad en Europa y con ese contraste brutal con un país líder, como dices muy bien, no es un país tercermundista, es el referente prácticamente de la democracia y de la libertad, tienen la estatua de la libertad. O sea, hay unas incongruencias que modestamente debo de decir que solo sé que no sé nada y que no entiendo absolutamente nada.
Desde mi experiencia, Mireia, de haber vivido y trabajado durante un año en New York, te puedo asegurar, y creo que no me equivoco mucho, porque no fui solamente yo, también fue mi mujer, que tiene una mentalidad bastante abierta también, que nos encontramos en una sociedad muy regresiva y muy conservadora, eminentemente conservadora, mucho más que la totalidad o el país más retrógrado que podamos tener a nivel de la Comunidad Económica Europea. Estados Unidos está muy influenciado por el pensamiento único y por una mentalidad muy radical, poco flexible y poco humanista. Tienen otros planteamientos, otros pensamientos muy luteranos en la vieja usanza y poco abiertos al progreso de la humanidad. Pero sobre todo en todo este tema, yo lo que encuentro, y esto es pensamiento puro y duro mío, es que lo que está faltando en todo este tema es una falta del reconocimiento de la madurez y de la responsabilidad de la mujer. Ninguna mujer decide abortar, y yo soy contrario al aborto, pero estoy convencido de que ninguna mujer va a abortar ni por comodidad ni por nada. Es una decisión muy pensada, muy decidida y muy contrastada con la gran mayoría de veces con la pareja para tomar una decisión de estas características. Quiero decir, estamos comparando, en todo caso, un mundo como es la Comunidad Económica Europea, que somos bastante abiertos de mentalidad, con un mundo muy cerrado, que será económicamente y materialmente muy avanzado, pero desde el punto de vista de pensamiento, muy poco desarrollado y muy poco abierto a otras formas de pensar y de mover. Recordar que el melting pot que es Estados Unidos lleva la composición de muchas culturas, pero todas ellas muy radicales. No, mira, yo quizá tengo que decirlo, soy católico, apostólico, romano y practicante, por lo tanto, pero dentro de nuestra religión tenemos una flexibilidad y tenemos un reconocimiento de las personas que no pude ver durante un año y pico que estuve en los Estados Unidos. Esto que sí, adelante, Mireia, adelante. Discúlpame, importante lo que Ernesto acaba de poner encima de la mesa, el tema religioso, el tema de estas creencias, porque justamente Ernesto ayer, durante toda esta inauguración a las sesiones de las jornadas de estos 4 días, con el tema del aborto, se puso por parte de los diferentes Estados miembros y de la gran mayoría de partidos políticos el hecho de separarlo de idea religiosa y de creencias, porque precisamente se ponía de forma muy clara: esto no está teniendo nada que ver con el catolicismo, con el creer en Dios. Se está hablando de una vulneración, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de que estas mujeres pueden acabar perdiendo la vida, estamos hablando del fin de todo, de que nuestros hijos y nuestras hijas, en vez de tener más derechos que madres y padres, acabarán perdiéndolos. Yo estoy de acuerdo completamente con Ernesto en relación a que es una decisión que no se toma a la ligera. Es decir, para tomar esta decisión se ha pensado mucho, se ha valorado mucho, se han mirado los pros, los contras. Muchas veces tiene que ver con temas de seguir adelante con la vida de la mujer o del hijo en situaciones muy duras. No son decisiones que se tomen a la ligera en absoluto. Una mujer no decide esto porque sí. Lo decide porque hay, pues causas mayores que realmente condicionan muchísimo la vida de esta mujer o de su hijo o hija, y por lo tanto pues es algo que se tiene que tener en cuenta y que hay que escuchar a las mujeres. Es decir, es su cuerpo, por lo tanto hay que escuchar a las mujeres y tienen que ser ellas quien tomen esta decisión.
Josep, Ernesto, Noelia, mirad, si os parece, vamos a pasar al siguiente tema, porque desde aquí, desde los media del Parlamento Europeo, nos están diciendo pensar que en estos momentos se están realizando toda una serie de votaciones respecto al tema de mujer y pobreza. Entonces, no vamos a poder acompañaros durante todo el programa y lo que vamos a hacer es pasaros todos los temas para que así vosotros, como expertos que sois, posteriormente los podáis desarrollar, si os parece bien. Nos parece perfecto. Adelante, Mireia. Fenomenal. Pues mirad, vamos a centrarnos ahora en todo lo que es el tema de empresa y de la alta dirección, la lucha que está haciendo el Parlamento Europeo en cuanto al equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas. Como bien sabéis, el 7 de junio, hace un mes, tanto el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político histórico sobre un nuevo acto legislativo que afectará a toda la Unión Europea, promoviendo una representación de género más paritaria en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Aquí lo que se está proponiendo, compañeros y compañeras, es que en 2026 las empresas tienen que procurar, y aquí viene un tema donde debéis hablar en este, procurar que al menos el 40% de los puestos administrativos no ejecutivos sean el 33% ocupados por mujeres al menos, y en caso contrario, cuando son empresas que mayoritariamente son mujeres, lo que se tiene que luchar es contra la infrarrepresentación, o sea, que como veis vamos hacia la equidad y hacia el equilibrio, no es unos contra otros. Mireia, perdona, Mireia, sí. Perdona, tengo que intervenir porque es que estoy escuchando cosas que me sorprenden y que realmente no puedo comprender, no puedo entender, ¿no? Que se tenga que imponer por ley la presencia de la mujer. Terrorífico. Es terrorífico, porque sí. En mi empresa creo que hay pues 49 mujeres y un hombre que soy yo, o me parece que hay uno más o dos, pero no hay más. O sea, pero que se tenga que imponer algo tan lógico, normal, el reconocimiento del talento de la mujer, es que me parece, bien, pues una aquí vergüenza. Yo sé claro, que aquí es una viene falta. la gravedad de la tragedia. Exacto. Que las tres personas que estáis hoy formando la mesa lo tenéis muy claro, pero si la propia Unión Europea está dictaminando algo así, es porque, démonos cuenta todos de cuál es la realidad. Claro. Imaginaros que el objetivo de la Unión Europea es el lograr una representación más equilibrada entre mujeres y hombres en los consejos. Hasta llegar a este punto, pues aquí lo tenéis todo, ¿eh? Sí que es verdad, preguntabas al principio, ¿hemos avanzado? Sí que hemos avanzado hacia una igualdad, pero los avances que se tienen que hacer son lentos y están siendo muy desiguales, porque precisamente la Unión Europea avanza a diferente nivel. Y claro, pensar que a nivel de lo que es la formación también se puso encima de la mesa que actualmente el 60% de los nuevos titulados universitarios son mujeres y pues no se corresponde y hay una infrarrepresentación en lo que es la toma de decisiones. ¿Cómo se considera? ¿Se plantea una interrelación de la igualdad en la mujer con respecto a la empresa, a la gran empresa y a la pequeña y mediana empresa? ¿Se habla algo de la pequeña y mediana empresa? Pregunto porque es la gran discriminada también, por otra parte, hablando de igualdad, ¿no? Bueno, de hecho, en este tema, Mireia, como sabes, llevamos estudiándolo más de 16 años y publicándolo. Los datos que tenemos no son de este año ni del año anterior, sino de una serie histórica bien reconocida. Efectivamente, los niveles de formación han ido subiendo de manera significativa, sobre todo en el talento femenino. Formación universitaria han subido, pero desafortunadamente no ha habido la correspondencia con la realización o la ejecución de funciones ejecutivas en las organizaciones. Esto, más que otro tema, ha sido un tema de falta de visión por parte de las organizaciones, de no ser capaces de integrar el capital intelectual, el poder de decisión real en la gran mayoría de actividades de compra, que son
son realizadas por la mujer, con lo cual si no incorporamos a las mujeres en el diseño de la estrategia y de productos a realizar y actividades a realizar en las organizaciones, nos estaremos desviando de los posibles temas de compra de la actividad de nuestra propia, es por puro egoísmo, y las organizaciones que no lo hagan denotan una miopía bestial en el tema de incorporar a las que deciden una parte significativa de la actividad de las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes. Claro, mira, ¿qué tiempo tenéis, Mireia? Perdona, Mireia, ¿qué tiempo tenéis para acompañarnos? Lo digo porque, dime, dentro de 3 minutos hacemos una desconexión de 3 minutos aproximadamente. Bien, solo informaros de que estamos pendientes de que Lina Gálvez, que es la eurodiputada socialista y precisamente la persona que ha liderado todo el tema de pobreza, pase por aquí en cuanto acabe la votación. Luego también estamos pendientes de Rosa Estarán, por parte del Partido Popular, y de María Eugenia Palop por parte de Podemos. Es algo que, como veis, son 3 partidos sumamente diferentes, pero que los 3 están completamente de acuerdo en los 2 temas que hemos comentado, en el de la vulneración de los derechos humanos, en el tema del aborto y en el tema también de las empresas. Entonces, en el momento que entren por aquí les vamos a dar voz, pero ya informaros, eso sí, de que los 3 partidos políticos, del mismo modo que la gran mayoría de países de la Unión, están completamente alineados. Ajá. Aquí en España concretamente parece ser que en estos aspectos, Mireia, también hay bastante coincidencia, ¿no? Como se demuestra en Estrasburgo con estas políticas que has mencionado. Sí, de hecho, lo importante es que hay unanimidad y eso es algo que tenemos que aprovechar. Claro. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen que alinearse. Sabemos que no es así, no están alineados, no van a distintas velocidades, pero que sí que se tiene que aprovechar esta situación histórica de decir, ostras, hay muchos partidos políticos de diferentes ideologías que están de acuerdo en este punto, como mínimo en el Estado español. Vamos a aprovechar esta situación para realmente crear políticas que implementen y que se vivan, ¿no? Que se palpen en la realidad de las empresas para que esto se haga realidad. Aprovechemos esta situación. ¿Lo ves factible, Airín, desde tu punto de vista, que además como docente tienes una prolongada experiencia? Yo lo veo factible precisamente por esto, porque veo que hay un acuerdo y cuando se suma desde diferentes posiciones, diferentes ideologías, es cuando se hace la fuerza. Claro. Si queremos se puede realizar. Por lo tanto, yo soy absolutamente positiva que esto en España se va a conseguir. Es que pienso que el hecho de que no estuvieran de acuerdo sería un gran despropósito, pero ya por la condición de mujer, porque si 3 mujeres compartimos, no compartimos ideas políticas, pero compartimos la condición de mujer y la condición de la vulnerabilidad de los derechos que estamos sufriendo desde hace muchísimos años y que estamos viendo que vamos adelantando por un lado y nos van quitando por otro, pues entonces sería un gran despropósito, pero ya no solo como mujer, sino como sociedad. Es que... Noelia, pero mira, por desgracia hay países de la Unión Europea que no están de acuerdo. Entre ellos, igual probablemente me dejó alguno, pero se mencionó Polonia, se mencionó Malta, se mencionó Croacia, Hungría. Y no sé si me dejó algún otro, pero Hungría. Sí, por desgracia está pasando esto. Y en Estados Unidos ahora mismo están limitando el acceso al aborto, pero en 1973, que es uno de los casos que se mencionó, el caso de Roe contra Wade, aquí de alguna manera modificó todo el tema del aborto, ¿no? Relacionado con el tema del aborto. Entonces se ha ido 4 pasos para atrás, como decías tú. Ahora hacemos ese intervalo de nada, un par de minutitos. ¿Seguís después de esta pausa? Pregunto. Sí, os vamos a transmitir el informe de pobreza. Vale, muy bien, pues hacemos esta pequeña, rapidísima pausa y volvemos a Estrasburgo. Hasta ahora.
Volvemos, ya estamos en conexión con Estrasburgo, con Mireia del Pozo, presidenta de Plusvalúa Donas y de la Universidad Europea de la Dona, desde el hemiciclo del Parlamento Europeo, y a Irene Pons, consultora del Ministerio de Educación y Cultura, docente y también de la Generalitat. Bueno, estábamos ahora hablando con Mireia, con Ernesto Poveda, de la sinrazón de estos aspectos que francamente creíamos superados, y vemos que no se avanza, al contrario, se retrocede. Ya estaríamos contentos. Bueno, pero esto pasa en todo. Incluso sabemos, con toda probabilidad, que la generación actual será la primera que vivirá por debajo del estatus y del poder adquisitivo de la anterior, por primera vez en la historia de los últimos 100 años prácticamente, y si no 100, 80, ¿no? Bueno, este es un grave problema. Pero correcto. Perdona, Mireia, estamos tocando temas que todos parten de una base, ¿no? Por una parte, el problema de la radicalización, tanto de un lado como del otro, que este es el problema eterno de la humanidad, y lo tenemos claro, ¿verdad? ¿O hace falta que hablemos de Hitler y de Stalin o de Hitler? Porque claro, solo se habla de una parte, no. Hay que hablar de las dos, ¿no? ¿Vale? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? No hablo de religiones ni de fanatismos, no hablo de todo esto. Hablo de valores humanos, porque hemos avanzado mucho en tecnología y en ciencia, pero humanamente uno que tiene 75 años se da cuenta que hemos retrocedido mucho. Sí, precisamente, Josep, precisamente por este tema, ayer a las 8 de la noche, que no es un horario muy habitual en el Parlamento Europeo, pensad que aquí se hacen horarios europeos, se acaba mucho antes. Ayer a las 8 de la tarde se presentaba el informe sobre pobreza, cuál es la realidad que se está viviendo en la Unión Europea y lo que se estaba instando, y eso es lo que en estos momentos tenemos a eurodiputadas y eurodiputados votando y haciendo cola para estas votaciones, es con el tema de que se ha instado a la Unión Europea a desarrollar una estrategia para el 2030 de lucha contra la pobreza a escala de toda la Unión Europea. Esta estrategia lo que debe garantizar es poner el enfoque en la propia estructura con perspectiva de género para erradicar la pobreza femenina. Una pobreza femenina que es la que está abanderando toda la pobreza en general y que se ha disparado por la inflación y los precios de la energía, afectando, pues, como bien salen de los datos, a la mujer. Esto es lo que hoy se espera, compañeros, que se apruebe en el Pleno y también en la Eurocámara. Ya lo veremos, porque como veis, pues estamos en plenas votaciones. Esto acabará el jueves, pero sí que se espera que esto sea hoy. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo, Josep? Pues lo que sucede, lo que nos está poniendo de manifiesto este informe, es que se está maquillando la pobreza real de las mujeres, se las está invisibilizando sus desigualdades estructurales que sufren, porque se está limitando el acceso real de las mujeres, especialmente a las más vulnerables, a todo tipo de recursos. Cuando se hacen los estudios de pobreza, y esto también lo sabe Ernesto, del mismo modo que en las empresas, ¿qué es lo que sucede? Que muy a menudo se hace de modo global, de modo familiar, pero lo que se ha puesto de manifiesto, como bien sabemos todos y todas, es que las familias, la estructura de las familias ha cambiado completamente. Al recordar, en marzo estábamos hablando de que las familias monomarentales representaban un 90% de la población, y en estos momentos, ayer se puso de manifiesto que estamos hablando de un 86% de la población. ¿Qué es lo que ha subido? Ha subido la prostitución, porque muchas de ellas han acabado prostituyéndose, ha subido aún más la violencia de género, y por esto desde la propia Unión se está instando de forma rápida a que se diseñen políticas fiscales y tributarias con perspectiva de género. La pobreza femenina, que sabemos todos que se acaba cronificando porque afecta a las futuras pensiones de estas mujeres y entonces como consecuencia a sus propios hijos, y entonces cuesta mucho de volver a remontar una situación para la próxima generación.
Absolutamente, Noelia, es que lo que acabas de decir es justamente con una grandísima perspectiva de género lo que este informe está manifestando, que todas las personas, economistas, el mundo legal, absolutamente todo, aporten esta perspectiva de género que desgraciadamente aún no se tiene, como ya puso Irene de manifiesto el mes de marzo, de que todavía ni medios de comunicación ni en los países pues hay suficientemente esta mirada. Porque como dato y tampoco para... transparente. Tiene que haber transparencia. Si en el mes de marzo se hablaba del tema de los salarios, de igualdad de salarios, por lo tanto, en las empresas se tiene que ver exactamente quién está cobrando y cuánto se está cobrando, porque si no se ve, no se puede de alguna manera abordar. Y es lo mismo con la situación de la pobreza. Si se están haciendo estudios en los que se está maquillando la información, porque las familias ahora se han modificado, hay un 80-86% que son familias monomarentales. Si no se tiene en cuenta este dato para poder sacar conclusiones de estos estudios, entonces estamos disfrazando la realidad y por lo tanto estamos haciendo políticas otra vez en el marco teórico y además erróneo. Por lo tanto, vamos a ver las cosas tal como son en la realidad y vamos a abordarlas, porque imaginaros, las mujeres están, muchas de ellas, este 80-86% están solas llevando adelante familias con hijos. Imaginaros todo el estrés a nivel mental, a nivel de salud mental que tienen haciéndose cargo de la educación de los hijos, de todo lo que tiene que ver con la economía, de todo el poder avanzar, porque también afecta a la salud mental, puede provocar depresiones, puede provocar toda una serie es un largo etcétera que afecta pues a esta pobreza. Pero Noelia nos quería introducir una serie de datos. Sí, no, que antes, incluso con Ernesto comentábamos antes de entrar a los estudios, que lo importante para poder poner solución es dar números, ¿no? Para medir los datos. Y para poder poner una solución exacta. Y es que estamos hablando, por ejemplo, aquí en España, estamos hablando de una diferencia de media de pensión entre las pensiones de los hombres y de las mujeres de 400 euros, de lo que es el paro de 150 euros y de las pensiones por incapacidad de 200 euros de media. Pero es que creo que estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, cuando hablamos de pobreza, está claro que hablamos de pobreza femenina. Sí, pero pensar una cosa, que desde el punto de vista, yo lo miro desde el punto de vista como economista, desde el punto de vista de las organizaciones y del Estado, esa situación no les interesa avanzar, porque de hecho les cuesta menos. Esto es un concepto y es un mensaje eminentemente economicista. Mientras no sea un problema realmente muy significativo, pero en el momento en que las mujeres decidáis no votar a partidos que estén propugnando o llevando a cabo políticas de discriminación tácita, no avanzaremos. Claro. Tenéis que empezar a moveros. Claro, porque está claro que antes hablabas de por ejemplo, Estados Unidos o de Europa, ¿no? Que somos países económicamente desarrollados. Está claro que si la situación de la mujer no aumenta, esto al final es como un puzzle que acaba afectando todos los ámbitos. Entonces la situación económica también empeorará si la mujer no accede a estos puestos de decisión, de administración y de dirección. ¿Me podéis decir algo al respecto de ya en una línea de competitividad que aquí Ernesto Poveda tendrá mucho que decir por su visión empresarial e internacional, con respecto a que Europa, con estas normas de protección que me parecen del todo necesarias y lógicas, imprescindibles diría, ¿cómo podrá competir con esos países del tercer mundo donde la propia Europa y Estados Unidos traslada sus empresas para conseguir unos márgenes de confección, por ejemplo, de diferencias del 300%? Me decía un empresario de éxito que un traje costaba 10 euros de hacerlo y aquí se vende a 150, o sea, el margen es brutal. Entonces, ¿las empresas podrán continuar si no hay unas leyes que les protejan? Porque por lógica tendría que haber unas leyes que se diga hay que fabricar en el país, o de lo contrario no puede venir en el género de donde viene. Tan elemental como esto, ¿no? Tan elemental como esto. ¿Qué me decís al respecto? Esto hace más de 50 años que ya estábamos hablando del dumping social. Exacto. Porque realmente es una situación que es de injusticia absoluta y que es
y que podemos competir, por supuesto, pero podemos competir en calidad, podemos competir en garantías, podemos competir en muchos factores, pero no en precio, porque los precios, el salario medio en un país como India, China, no tienen nada que ver con los salarios mínimos que tenemos a nivel de la Comunidad Económica Europea. Es semi-esclavitud, señor Poveda. Hablemos claro, sí. Vemos cómo trabajan, ¿no? Es una explotación brutal. Y vemos que, por ejemplo, Detroit, por ejemplo, ¿no? La zona, que hay unas fábricas, Chrysler y demás, pues está despoblado, un desierto con una miseria, con un paro terrible, ¿no? Ante eso, creo que habría que exponerlo, ponerlo encima de la mesa, ¿verdad? Y debatirlo, de decir, bueno, muy bien, usted se va a fabricar fuera, bueno, pues el producto no se puede consumir en el país. O sí se puede consumir con el pago de unos impuestos significativos. Lo que ocurre que esto iría en contra de los presupuestos de globalización que se están y se han ido potenciando, que ahora, curiosamente, con todo el tema del COVID, hay una desglobalización y hay una reubicación de nuevo de mucha industria a nivel nacional. Y hay mucha parte de nuestros consumidores, yo os puedo decir, mi mujer en concreto no compra ningún producto que sea hecho en China, pero por principio. Si cuesta más o cuesta menos o es más o menos competitivo y le gusta, lo que no hace es consumir productos que vengan de países donde la explotación del trabajadora sea tan fragante como en India, Bangladesh y los países de Vietnam, etcétera, y China, por supuesto. No creo que la comunidad internacional... Disculpad, ¿sí? Noelia. Disculpad. Sí. Disculpad, nosotras tenemos Adelante, que volver al hemiciclo para que, que se están tocando otros temas y tenemos que estar muy pendientes de ellos. Muy bien. Y os vamos a dejar, ha sido un placer estar con vosotros y os dejamos con estas temáticas que os ha planteado Mireia para que sigáis avanzando. Y bueno, un saludo. Muy bien, gracias, compañeras. Muy bien, Aidín, Mireia, adelante con las espadas, a vencer. Venga. A vencer. A vencer siempre, ganadoras. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós, seguro que Un vencéis. abrazo. Sin duda alguna, son unas ganadoras, unas luchadoras natas. Un ejemplo, porque se preocupan muchísimo por el resto de mujeres, que es lo que tenemos que ser, más solidarios, los hombres y las mujeres. Pero lo decíamos antes, ha habido una crisis de valores muy acentuada que empezó en los años 60, donde se iba a cambiar el mundo con un eslogan del prohibido prohibir. O sea, empezamos mal, ¿no, señor Poveda? Empezamos mal, ¿no? Con el prohibido prohibir, ¿o no? También se decía la imaginación al poder. Sí. Y a través de la imaginación se han podido encontrar soluciones que han podido resolver temas que estaban enquilosados en la historia. Lo que ocurre es de que ahora que teníamos la respuesta, nos han cambiado las preguntas. Y este es el gran hándicap que nos encontramos. Sí, señor Poveda, pero además de esto, yo recuerdo Dani Cohn-Bendit, Daniel Rojo, todos aquellos que iban de tal, que luego han sido yuppies de mucho cuidado. Bueno, eso ha pasado en más de un caso. En muchísimos casos, ¿no? O sea, entonces dices, qué bonito es ser joven y jugar a la revolución y luego apuntarse al carro, ¿verdad? Y tener 14 Ferraris en el despacho y un yate impresionante, ¿no? Es un poco, tenemos que decirlo, esta hipocresía del ser humano, ¿no? Sí. Esas contradicciones brutales que nos aporta la historia y que creo que hay que exponerlas, porque normalmente no se habla de ellas, ¿no? Como hablábamos ahora de cuestiones de fabricación, productividad, márgenes, etcétera. Si tocamos el tema de la fiscalidad, sabemos que las multinacionales de las grandes empresas lo que tributan. Cuando leemos en los periódicos, cuidado, que no en ningún sitio oculto, que tributan un 2 o un 3%, o un 4 o un 5%, bueno, los autónomos y pequeños y medianos empresarios, ¿qué tenemos que decir? Ponerse las manos en la cabeza y sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda, exacto, ni más ni menos,
O sea, bueno, ellos tienen a su alcance lo que se viene a llamar mal llamada ingeniería financiera y fiscal, que realmente lo único que hacen es aflorar beneficios allá donde le es más rentable. Claro. Y si no, pregunten ustedes a los irlandeses y sus impuestos que hacen que muchas multinacionales tributen en Irlanda. Pero eso es lo mismo que decíamos. Debería estar prohibido por los propios principios, por un principio fundamental, que es el de la igualdad. Claro, pero es que esto, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Cuando las compañeras nos han interrumpido para despedirse, que yo decía, ¿no? Que dudo yo mucho que la comunidad internacional se vaya a poner de acuerdo en un tema de poder regular los sueldos estos abusivos que rozan la esclavitud, ¿no? de estos países, incluso las realidades fiscales de estas grandes empresas, que al final son las empresas en las que van a acabar la mayoría de los políticos allí sus en el Consejo años dorados, de Administración. Exacto, sus años dorados, y entonces conviene que las cosas sigan como están. Entonces, pues durante mucho tiempo tu esposa no comprará productos chinos, porque esta realidad no va a cambiar, y bueno, y las pequeñas empresas y los autónomos de aquí seguirán poniéndose las manos en la cabeza y diciendo sálvese quien pueda, ¿no? Los grandes cambios vienen por pequeñas acciones, no por cambios legislativos, que también son absolutamente necesarios, y se tendría que llegar, por ejemplo, a prohibir todos los paraísos fiscales. Claro. Por ejemplo. ¿Por qué no? Tan fácil. No? Sí, usted lo sabe, y Noelia, y los que nos escuchan, sin duda alguna, porque los que mandan, los que tienen el poder, como decía Noelia, los que influyen, los que legislan, no les interesa. Porque hay mucha gente con poder que se beneficia. Esto es una realidad aplastante. Y si no, se hacen leyes como, por ejemplo, mira, poniendo un ejemplo claro, leyes como las que se han hecho a nivel de empresa, a nivel de Cataluña, por ejemplo, la ley de los puestos cremallera, de las cuotas con el tema de las mujeres, que son leyes fantásticas, por ejemplo, del 2015, aquí en Cataluña, y son leyes que no se están cumpliendo y son anticonstitucionales y siguen sin cumplirse. Y no pasa nada. Entonces, por eso digo que si a nivel de nuestro país ya estamos viendo esto, a nivel internacional, y a nivel de que no conviene a nadie que esta situación cambie, esto yo dudo mucho que lo que hablábamos fuera del estudio, que creo que nosotros no lo sé si lo vamos a llegar a ver algún día, ¿no? Es que realmente yo soy un optimista nato. Yo pierdo en el partido por 24-0 y quiero jugar la prórroga. O sea, soy un luchador nato. Nunca hay que perder positivo la y exacto. Nunca hay que perder la esperanza. Eso es más propio del español. O sea, admirable ejemplo, señor Poveda, con todo el respeto y cariño para este club. Es evidente que la clase media está sufriendo una crisis desde hace bastantes años que se está empobreciendo. Y siempre se ha dicho, y creo que es así mismo, que lo que ha posibilitado una transición política aquí en nuestro país, sin ir más lejos, fue la creación de la clase media, ¿no? Si decrece esta clase media y vamos jugando a los extremismos, aquí surge un riesgo, aparte del económico, el de la convivencia, ¿eh? Y por otro lado, vemos que este ejemplo de Mireia Irín en Estrasburgo, con una diputada del PP, una de Podemos, otra del Partido Socialista, se están entendiendo en causas concretas. Sin embargo, aquí vemos que no. Aunque convenga, no, porque si tú votas A, yo voto B. Confrontación asegurada. Claro, esto es un grave problema también. Es un grave problema, porque yo creo que lo que se está haciendo en Estrasburgo es lo que hay que hacer. El beneficio común para salvar concretamente y superar el problema, para corregir la deficiencia. Dejemos los colores y las ideologías. Intereses. Porque yo creo que aquí hay una cosa que estaremos de acuerdo, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión, que es ni más ni menos la capacidad de gestión que tiene que tener la administración más que el color y el partido. Definitivamente lo que nos falta
es gestión, buena gestión, y lo que nos sobra es clase política, que está teniendo un coste absolutamente increíble y que difícilmente vamos a ser capaces de soportar en el futuro. Por lo tanto, lo que pasa es que nadie va a tirar piedras a su tejado, claro, y ellos no van a hacer una correcta cuantificación de lo mismo, porque tienen demasiados compromisos adquiridos entre ellos. Por lo tanto, difícilmente yo lo que les pediría son menos mensajes, menos ideas al respecto y más actuar en lo que es legislación concreta y menos simplemente ir contra el otro porque simplemente no nos representa. Es increíble la disfunción que hay de acuerdos entre las diferentes administraciones. La falta de operatividad de las mismas administraciones de no ejecutar los presupuestos que tienen asignados. Yo me quedo realmente alucinado. Siempre el culpable es otro. Si es aquí desde la administración de la Generalitat, el culpable es Madrid. Si es Madrid, el culpable es la Generalitat. Pero no hay nadie que gestione y haga las cosas correctamente. ¿Por qué no se crean, como alguien ha propuesto, organismos de control de ejecución de esos presupuestos transferidos y no ejecutados, y que se aflore la responsabilidad de los que no están llevando a cabo estos temas y que luego se justifican con el chivo expiatorio, sea el que sea, me da igual, O sea, no es un tema de ideología, es un tema de eficacia y de realización de los temas. Pero aquí es mucho mejor y más rentable desde el punto de vista político el echar piedras en el tejado del otro, pero no resolver nada. Esta es la tristeza. Los problemas crecen. Lo siento mucho, es una realidad que constatamos en todos los medios de comunicación a diario, ¿no? O sea, inseguridad, incivismo, tema de la mujer, o sea, cada día prácticamente, ¿verdad? Después de fracaso escolar, tenemos un paro de 3 millones, que esto me vais a explicar, porque yo no lo entiendo, 3 millones de parados y hay 150.000 puestos de trabajo, hostelería, restauración y construcción, que tienen demanda de puestos de trabajo, y aeropuertos también, pero de personal básico, nada de formación ni titulación, y sin embargo no se encuentra personal. Justamente y vemos hoy las terrazas de Cornellá, de Esplugas, de Sant Boi, de Belviche, de zonas trabajadoras, que a cualquier hora la gente está llena allí con los móviles y tal. Dices, bueno, esto, yo tengo amigos suecos, alemanes, noruegos que vienen aquí a nuestro centro de formación y tal, dicen, ¿cómo puede ser que aquí a toda hora las terrazas en zonas trabajadoras estén llenas de personas? Dice, esto en sus respectivos países pasa el viernes por la noche y el sábado, y punto. Justamente hoy han salido los datos del paro y bueno, ha bajado bastante el paro. Sí que es cierto 42.000. Sí que es cierto que sigue la mujer todavía con un nivel de paro más alto, que es que hoy parece que todo sea en clave femenina, pero es que realmente los datos son los que son. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba Josep, sí que es cierto que el tema, por ejemplo, de la hostelería, estamos entrando en una situación en la que yo creo que volvemos un poco al tema de los sueldos, al tema de las condiciones de trabajo. Los sueldos, perdón, es que este es un tema que es un recurso fácil. En hostelería hay unos convenios y cualquier persona que acceda a un puesto de trabajo tienen que respetar el convenio, si no aquella empresa se juega mucho más. O sea, a mí que no me hablen de sueldos. Lo que pasa es que la gente dice, quizás con el paro y haciendo 4 chapuzas me interesa más que trabajar. Es donde yo iba. El empresario comentaba, ¿no? Justamente hoy salía una persona que hablaba de este tema, ¿no? De que la gente, había mucha, o sea, que el paro había bajado, pero que podría haber bastante menos paro si, por ejemplo, en el tema de la hostelería, que estamos en un momento que es verano, que hemos salido de la pandemia, hemos salido relativamente, pero hemos salido de casa y la gente tiene ganas de consumir. Podría haber muchísimo menos paro si los puestos de trabajo en la hostelería se
pudieran ocupar. Que la gente no tiene ganas de trabajar. Es triste, pero lo decía el empresario. A mí me duele poder pronunciar estas palabras, pero la gente no tiene ganas de trabajar. Las condiciones... No lo sé. Esto era lo que ponía encima de la mesa. Para seguir estando en el paro y cobrando, en este país son unas condiciones que corresponden a un estado idílico y no realista y comparado con otros países. Claro. En Gran Bretaña tú te llaman para un puesto, el que fuere, y renuncias la primera vez. Renuncias la segunda vez y la tercera vez te quedas fuera del paro. Claro. Y esto ocurre 3/4 de lo mismo en Alemania. Pero aquí en España supondría un volcaje. En estos momentos nosotros estamos teniendo dificultades para encontrar candidatos. Y candidatos que te dicen, y a mí me han llegado a decir alguno que otro, de que, hombre, es que tampoco me sale a cuenta. No me sale a cuenta porque entre el paro que tengo y, como bien decía Josep, alguna que otra cosa que me tal, y vivo muy feliz. Y no tengo que desplazarme al puesto de trabajo, ni tengo que tener una cierta disciplina, etcétera, etcétera. El mundo es otro y el que viene será otro. Exacto. Y hemos de hacer que haya una disciplina y una conciencia de país, que no podemos estar en 2.800.000, son los últimos datos del INE, y que no se encuentre personal para temas básicos, o limpieza de bosques, ¿por qué no? Sí. Y ahora todos están rasgándose las vestiduras de que hay incendios. Señores, totalmente. Es que se podría haber planificado un poco y no planificar en el mes de julio o junio. Eso es irracional. Por lo tanto, para esa gestión no necesitamos tanto político. Sí. Este es el mensaje que quiero hacer llegar. Bueno, es que la falta de la capacidad de esfuerzo de la que tanto hemos hablado aquí y la falta de educación y formación lo que hace es que salga muy, muy barato el hecho de poder rechazar un trabajo. Exacto, efectivamente, esta es la realidad. La demagogia electoralista, ¿verdad? Hablábamos hace tiempo del plan de empleo rural, ¿no? Y a pesar de esto hemos visto las votaciones, lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero hay que ser realista, la verdad es la que es, no es normal, en nuestro centro de formación pasa lo mismo, tenemos como unas 40 demandas de profesionales, de asesores de imagen, de esteticiens y de peluqueros y peluqueras, llamas a exalumnos, algunos y demás, te dicen, no, espérate que me quedan 8 o 9 meses de paro, buenos trabajos, sí, esto está pasando desde hace años, Sí. Y además vemos que los trabajos más duros, en hostelería, construcción, en el campo y demás, ¿quién los hace? Pues antes los hacíamos nosotros. Sí. Yo mismo empecé vendiendo pescado, levantándome a las 4:15, yendo al mercado central con mi padre, y era un trabajo duro, se pasaba un frío enorme, y luego despachar y luego fregar los puestos, y no pasaba absolutamente nada, y en general todo el mundo, pero ahora todo el mundo quiere traje corbata, trabajar poco, vivir muy bien. Es una educación hay casos lamentables, justificados sin duda alguna por factores determinados, los cuales imposibilitará que acceda a un puesto de trabajo que dé respuesta positiva a los objetivos de cualquier persona. Esto no lo dudo, pero que hay mucha gente que vive, entre comillas, del cuento, no hay duda. Noelia Rodríguez, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad, igualmente, como siempre, tenerte. Y señor Ernesto Poveda, felicidades por esta gestión magnífica empresarial que realiza, que es una excepción a elogiar y a tener en cuenta. Ha sido un placer. Ni mucho menos. Hay muchísima gente que lo hace muy bien y mucho mejor que yo. Esta modestia, esta humildad, realmente... Es la que llegará a cambiar el mundo, ¿eh? Efectivamente. Los más grandes son los más humildes, sí, Noelia, siempre, no te quepa duda. Bueno, amigos y amigas, aquí terminamos el programa. Muchas gracias, Jordi Pérez y ese asistente cuyo nombre desconozco, pero eficaz como Jordi. Ha sido un placer y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Sintonizas Gran Vía Radio. Todos los martes de 1 a 2 del mediodía,
Fórum de Actualidad con Josep Pons. Muy buenos, buenísimos, espléndidos días, amigos y amigas, desde Barcelona, Gran Vía. Recuerda, 95.8 de la FM o granviaradiofm.es.